Shalom, bienvenidos a una lección más para la Tevilá. En esta ocasión veremos sobre los 4 requerimientos apostólicos para la comunidad gentil del primer siglo. Vamos a ver en esta lección cuáles fueron las cosas que solicitaron y acordaron como concilio los apóstoles que debían cumplir los creyentes gentiles, es decir, los no judíos, en cuanto a algunas cosas importantes. Vamos a evaluar este caso y ver cuál es la implicancia también para nosotros al día de hoy. La sentencia apostólica la hallamos en Hechos 15. Les invito a ustedes a que puedan leer todo este capítulo. Los versos 19 al 21 dice lo siguiente. Jacobo dijo: Por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo, cada Shabbat, es leído en las sinagogas. ¿Cuál es el contexto de esta sentencia apostólica? Había llegado a los oídos de muchos creyentes judíos, discípulos de Yeshua, que muchos creyentes de las naciones, es decir, no judíos, estaban creyendo por medio de su palabra, por medio de su predicación, por medio incluso de las señales que ellos estaban viendo en medio de ellos. Sanidades, ¿cierto? Las cosas que dijo Yeshua que los iban a acompañar. Por lo tanto, muchas personas no judías estaban creyendo en Yeshua. ¿Cuál era el punto? Que muchos de los discípulos de Yeshua, fariseos, y en general, estimaban que ellos, que no eran judíos, que estaban extraños a los pactos, todo y toda la escritura en sí, debían circuncidarse. Ante lo cual se generó una polémica, ya que muchos decían que la salvación de los creyentes que no eran judíos dependía de la circuncisión. Ante lo cual personas como Pablo, por ejemplo, defendería la postura de que no era necesario y de que realmente Dios había llamado a los creyentes y les había dado el don del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y si Dios había tenido misericordia de ellos enviándoles su Espíritu, ¿por qué ellos debían poner más trabas para ellos que pudieran entrar? Por lo tanto, en medio de todos los argumentos que salieron en ese concilio, en ese consejo, ¿cierto?, apostólico, Jacobo, que era el que guiaba la discusión, el que tenía mayor autoridad en cuanto a la determinación, las sentencias, él dijo estas palabras que hemos leído. Y les dijeron, en el fondo, a los creyentes que debían abstenerse de 4 cosas importantes. Y luego continúa diciendo, porque Moisés tiene quien lo predique en cada ciudad, cada Shabbat. Es decir, estas personas debemos decirles, sí o sí, que se abstengan de estas cosas. Pero del resto, ya irán aprendiendo. Porque de la ley de Moisés es predicada, ¿cierto?, en cada sinagoga, cada Shabbat, y podrán aprender más adelante. Pero como requisito inicial, les vamos a decir que deben guardar estas cosas. Por lo tanto, ¿cuál es el punto dentro de todo esto que estamos viendo? En primer lugar, los primeros seguidores de Yeshua eran plenamente judíos. Y eso lo tenemos que nosotros tener claro. Yeshua habló a su pueblo, al pueblo judío. Él no predicó en el mundo, sino en su pueblo. Por lo tanto, los primeros seguidores y creyentes de él fueron judíos. Ahora, cuando su mensaje se diseminó por el Imperio Romano, se preguntaron entonces, ¿qué hacemos con estos gentiles? Con todos estos gentiles que están llegando. El término gentil en hebreo significa, bueno, se dice goy o goyim en plural, y goyim significa naciones. Lo que está diciendo son naciones. Estos que son, nosotros somos una nación escogida por Dios, el resto son las demás naciones. Entonces son gente de todo el mundo. ¿Qué hacemos con ellos ahora? Realmente, ¿qué hacemos? Todo el tiempo siempre se trató de judíos, siempre se trató de que había que circuncidarse al 8º día, guardar la Torá, etc.
Pero ¿qué hacemos con los nuevos creyentes que no son judíos? ¿Debemos imponerles todo lo que nosotros tenemos, convertirlos en judíos? ¿O la salvación depende de algo más allá que eso? Aún no se había establecido el hecho de que los gentiles debían cumplir algún tipo de norma elaborada por los hombres que se considerara basada en la Torá. El parámetro de vida del judío es la Torá. Y de la Torá se desprenden costumbres, tradiciones, cercos alrededor, es decir, algunas normativas que están alrededor de los mandamientos de la Torá para no transgredirlos. Por ejemplo, si uno va a recitar la oración principal, el Shema, en la mañana, debe decirlo hasta cierta hora, porque después puede que transgreda el mandamiento si no lo dice, se le puede olvidar. Entonces ahí hay un cerco. Bueno, no se había elaborado ningún tipo de cerco en sí o reglamento para los creyentes gentiles basados en la Torá o en las Escrituras, sino que realmente todavía estaban viendo qué hacer con todo ello. Estaban mandando cartas a las comunidades, sorprendidos también por todo esto, pero aconsejando dentro de los márgenes de la Escritura, es decir, de la Torá, pero todavía no había unos reglamentos definidos que debían cumplir sí o sí. En este sentido, los apóstoles decretaron que los gentiles deberían aceptar un conjunto de normas esenciales para permitirles una aceptación genuina dentro de la comunidad de la sinagoga. Ahora, ¿por qué fueron 4 requerimientos? Entonces, ¿por qué fueron estos 4 requerimientos? Fue una condición para que ellos pudiesen entrar en la sinagoga sin ser juzgados, es decir, no eran judíos. Y esto debemos también aclararlo. En la comunidad del primer siglo, lo que más abundaban eran sinagogas o lugares de comunidad judío y no iglesias. ¿Dónde asistían los primeros creyentes gentiles? A la sinagoga junto con los judíos, a sus fiestas, a sus sábados, sus Shabbat, etc. Y de ellos aprendían. Entonces, para que ellos pudieran pertenecer a estas comunidades, que pudieran entrar y que no fueran juzgados, y es más, para que esos creyentes de las naciones que no eran judíos pudiesen ser aceptados en las comunidades para ir aprendiendo, entendiendo que no todas las comunidades creían en Yeshua como el Mesías, sino que la gran mayoría no lo creía. ¿Cómo podrían ellos entrar en esas sinagogas y ser aceptados? Bueno, ese fue el motivo de estos 4 requerimientos. Los gentiles y la circuncisión. El concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 está tratando un tema específico. En ese tiempo era necesario para los gentiles hacerse prosélitos al judaísmo y aceptar el yugo completo de las leyes hechas por hombres para ser aceptados dentro de la comunidad judía. En aquel entonces, la manera de hacerse un hijo de Abraham, por ejemplo, seguidor de la ley de Dios, era convirtiéndose en judío plenamente. Y debían aceptar, por tanto, todo el yugo que ello conllevaba, tanto el de la Torá escrita como el de las enseñanzas, costumbres y tradiciones orales incluso del judaísmo, dependiendo de qué grupo pertenecieran. Pero también habían adicionalmente a las leyes de la Torá, leyes o reglamentos de comunidades, por ejemplo fariseas en algunos casos. Entonces ellos, el punto era de que se harían prosélitos y realmente debían aceptar toda esa carga de reglamentos y de la Torá y más encima costumbres y tradiciones, o de qué otra manera se podía hacer esto. La respuesta del Beit Din mesiánico fue un rotundo no. El Beit Din es un tribunal, es un pequeño tribunal que decide. El Beit Din, una casa de juicio. Cuando Yeshua dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, aquello que acordaren, ¿cierto? Eso se hará. Justamente en aquel entonces los Beit Din, los concilios, tenían al menos 2 o 3 personas que decidían sobre asuntos de leyes o de sentencia. Y este era un tribunal mesiánico, de si estaban los apóstoles decidiendo. Y ellos dijeron que no debía imponérseles a los nuevos creyentes, no judíos, la circuncisión y toda la carga de tradiciones y costumbres dentro de la comunidad judía. Debían no obligárseles a esto.
Tampoco, por supuesto, hablamos de impedírseles, sino no obligarlos. Usar la circuncisión como un simple requisito para hacerse prosélito, como un ritual de hacerse prosélito, no era necesario para un creyente gentil que aspirara a ser recibido en la comunidad de la Torá. Es decir, el requisito para hacerse judío era circuncidarse, hacer una tevilá, un mikvé, en un mikvé en aquel entonces, y también ofrecer un sacrificio en el templo. Esas tres cosas. Pero, ¿qué dijeron ellos? Nosotros hemos visto cómo Dios obra en su vida. ¿Esto realmente es necesario si hemos visto cómo Dios ha transformado a esas vidas, les ha dado de su espíritu, etcétera? ¿No será que estamos poniendo un requisito que Dios no está poniendo de por medio? Entonces realmente evitaron usar ese aspecto de la circuncisión y el yugo de los mandamientos de tal manera de hacerlo simplemente como un ritual de aceptación, sino que por supuesto quedaría eso para el juicio de cada comunidad, de cada persona, o como más adelante se discutiría en el Brit Hadashah por Pablo, recomendando quedarse, ¿cierto?, como se llegó. Pero ellos evitaron que ese ritual de hacerse prosélito, de que realmente la circuncisión solo fuera vista de esa manera, y no lo que conlleva detrás, toda la responsabilidad. Entonces no obligaron a toda esa responsabilidad a los nuevos creyentes. Los gentiles y la idolatría. Sin embargo, había una necesidad de asegurar a la comunidad judía que aquellos gentiles que confesaban a Yeshua como el Mesías habían abandonado genuinamente cualquier forma de idolatría. Es decir, si no les vamos a imponer la circuncisión a los creyentes gentiles, ¿cómo demostramos que ellos han abandonado la idolatría? El acto de la circuncisión era un acto realmente de hacerse prosélito y abandonar y dejar todo el pasado atrás. Es decir, idolatría y todo otro aspecto lejano de la voluntad de Dios, el Dios de Israel. Entonces, ¿cómo se demostraba que estas personas realmente eran genuinos y podían estar allí y alejados de la idolatría? Puesto que las culturas griega y romana estaban centradas en la adoración de ídolos dentro de los templos paganos, era importante que la comunidad judía estuviera dispuesta a recibir a los creyentes de origen gentil sin temor de que ellos arrastraban idolatría. Debíamos, por tanto, los nuevos creyentes, por así colocarlo, demostrar que no estábamos en idolatría. Y para ello, ¿cierto?, teníamos que aceptar ciertas normas, que es lo que se trata esta lección. Ya que, por supuesto, en aquel entonces la idolatría, los templos paganos, etc., era muy, muy grande. Desde la perspectiva judía, nada caracterizaba más a los gentiles que la idolatría y nada era más aborrecible. Gentil o goy era sinónimo de pagano. Esa es la verdad. Una persona de una nación era un sinónimo, que nación significaba goy en hebreo, como les mencioné, gentil, era sinónimo de pagano. Es decir, cualquiera que no fuera judío era sinónimo de que era pagano. Y en general en el judaísmo eso no era aceptable, el paganismo, el politeísmo, otro tipo de adoración, ¿cierto?, de ídolos. Como escribe Ben Witherington, no deben dar la oportunidad a los judíos de la diáspora para acusar a los gentiles cristianos de estar practicando idolatría e inmoralidad luego de haber creído en el Mesías. Es decir, no les imponemos la circuncisión, pero debemos preocuparnos de que sean aceptados por la comunidad judía. Y no debemos dar el reflejo de que los seguidores de Yeshua son idólatras. Esta era la preocupación que había detrás de ellos, de que no se rindieran a otros ídolos, a otros calendarios, a otros tipos de cosas, y finalmente empezaran a seguir el camino del Mesías dentro de los márgenes de la Escritura, sin ser una imposición que se convirtieran plenamente en judíos, pero debían esforzarse para demostrar que no eran idólatras. Por lo tanto, ¿cuáles son esos 4 requerimientos de los cuales hemos explicado el contexto? El primero es abstenerse de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Esta frase, alimentos ofrecidos a los ídolos, se traduce como una sola palabra en griego, la cual es eidolothutos. Y es usada 9 veces en las escrituras apostólicas, 9 veces, siempre en el contexto de comer alimentos en un templo pagano.
Al usar esta palabra, los apóstoles no están prohibiendo alimentos del mercado en general. No se trata de decirle, gente, no le compren, no compren en los mercados, compren solo en los mercados judíos. No le está diciendo eso a los gentiles creyentes, sino que no deberían comer alimentos conectados con los centros paganos, pues estos alimentos fueron dedicados a ídolos. Es decir, a toda costa debían evitar ir a centros comerciales donde se hicieran sacrificios o, por ejemplo, se llevaran alimentos que de repente eran ofrecidos en los templos y luego otras porciones eran vendidas en los mercados. Ellos debían abstenerse de todo eso, ser minuciosos, de no comer nada que haya sido dedicado a otros dioses o a otras deidades en algún templo o con alguna ceremonia. Debían evitar todo tipo de comida que fuera contaminada con ídolos o dedicada a ellos. Esto está detrás del primer requerimiento. No fue ni siquiera decirles que comieran kosher o lo apto, la comida apta dentro del lenguaje bíblico, sino que fue eviten todo tipo de idolatría y comida que se relacione con ella. El segundo requerimiento fue abstenerse de sangre. No se refiere a comer alimentos con sangre, aunque esto está prohibido también en la escritura. Más bien se refiere al tema de ingerir la sangre, algo no común en rituales de adoración a ídolos, pero que existe. No es común, pero existe. Desde una perspectiva judía, participar en un ritual en el cual un sacerdote bebe la sangre del sacrificio es participar del mismo abominable acto. En el judaísmo, cierto, los sacerdotes no bebían la sangre, pero en otras naciones, en otras culturas, sí lo hacían. Por supuesto, la Torá prohíbe comer sangre, pero los apóstoles lo que querían es que esto fuera una decisión que naciera de los creyentes gentiles, que se distanciaran de cualquier ritual en el cual la sangre era ingerida o usada inapropiadamente o impropiamente. Por supuesto que hay que honrar la sangre, que es la vida, no se puede usar para beberla. Pero ellos, ¿cuál era la preocupación central? Es que no hicieran esto para, obviamente, no estar conectado con nada relacionado a la idolatría. En la Biblia sí está prohibido comer o beber sangre. Por eso hay un procedimiento que se hace siempre de limpiar los alimentos para que no contengan sangre. No comer nada con sangre, realmente. Pero este segundo requerimiento va más allá. Tiene que ver con el ingerir la sangre, relacionado también con sacrificios y otras costumbres paganas. El tercer requerimiento fue abstenerse de lo ahogado o estrangulado. Los sacrificios en el templo pagano eran usualmente realizados cortándole el cuello, pero algunas veces mediante estrangulamiento. A veces hacían sacrificios en otros templos cortando el cuello, la yugular, pero a veces se estrangulaba a los animales. Este inhumano asesinato de animales era contrario al espíritu de la Torá, pero no está regulado específicamente en ella. Es decir, en la Torá dice que el animal debe morir por un procedimiento indicado, el cual es un corte en el cuello. No se puede comer ninguna carne de un animal que no haya muerto de esa manera, porque de otra manera puede haber sido despedazado o estrangulado o de otra manera y haber muerto con sufrimiento. Solo se acepta una carne donde el animal muere, por así decirlo, de su propia voluntad también, entrega su vida y no se resiste. De otra manera no se puede comer esa carne de acuerdo a la Torá. Los creyentes de origen gentil no debían participar en el cruel estrangulamiento de animales ni en los rituales que incluían tales prácticas, ni debían comer carne de animales estrangulados. Ellos no debían relacionarse con ningún tipo de carne que haya muerto de esta manera. Si los creyentes gentiles adquirían carne en los locales de los templos paganos, había una alta probabilidad de que fuera de animal estrangulado. Es decir, ellos debían ver qué carne compraban y cómo, cierto, era muerto ese animal. Debían investigar un poco más. Por eso, hasta el día de hoy, cierto, en la comunidad judía se le coloca un sello a las carnes que se llama kashrut, que es lo apropiado, de que ese animal murió apropiadamente. Por supuesto, hay otras compañías o empresas que también hacen una muerte de esta manera, pero la comida que es kosher, certificada,
Hay una persona que certifica cómo mueren esos animales. Y esa preocupación hasta el día de hoy la vemos, ¿cierto? Como lo he mencionado. Y en aquellos días no era una preocupación tampoco menor, sino también era importante. ¿Qué carne comen ellos? ¿Comen algo prohibido? ¿O muchas veces dedicado a ídolos? ¿O muertos en templos? Carnes, ¿cierto? Dedicadas que murieron en templos estranguladas. Bueno, ellos debían abstenerse también de esto. Y por supuesto, nosotros también. Y el cuarto requerimiento fue de abstenerse de fornicaciones o fornicación. Ahora, la palabra traducida como fornicación es en griego porneia, de hecho, y es la raíz de la palabra pornografía, incluso. Porneia es usada en 1 Corintios 5:1 para describir incesto o inmoralidad sexual. Esta palabra entonces está relacionada con la inmoralidad sexual. Pero la palabra porneia está asociada con las prostitutas también del templo pagano y también con idolatría. Es decir, no solamente se trata, como a veces se dice, se menciona, de tener relaciones fuera del matrimonio, fornicar. No, esto va más allá. La fornicación de aquel entonces tiene que ver con una prostitución ritual, pagana, que es, en otras palabras, idolatría. Esto evocaría las prácticas paganas que, a través de la prostitución ritual, incluso sin incluir pagos, terminaban en actos de idolatría por medio de rituales y sacrificios. Es decir, se hacía este acto y posterior a él se hacían ciertas ceremonias o sacrificios, los cuales por supuesto están prohibidos en la escritura, y es algo totalmente contrario al espíritu de la Torá. Ya el monoteísmo, el creer en Dios. Por tanto, va más allá del concepto típico de la inmoralidad sexual. Lo que claro está, estaba prohibido no solo para gentiles, sino también para judíos. Por eso este requerimiento particular. Es decir, por supuesto, las fornicaciones en sí, o la inmoralidad sexual, está prohibida en la Torá. Ellos no le están prohibiendo lo que ya está prohibido tanto para judíos como para cualquiera, porque la Biblia condena, ¿cierto?, las inmoralidades. ¿Cuál es el punto? Realmente, que esa fornicación o esa porneia está relacionada con la prostitución cultica, nuevamente con la idolatría. Ellos no debían relacionarse, ni juntarse, ni reunirse, ni por supuesto ir más allá con prostitución cultica o con cualquier tipo de comercio en el cual se ofrecieran ciertas fornicaciones, en el fondo, o tipos de acciones que conllevaran idolatría por detrás de ello. No debían relacionarse con todo esto, porque esto era algo abominable. Así que va más allá de la prostitución simple, que en la Biblia hebrea también, cuando se habla de este tema, en la Biblia, también se refiere a la prostitución cultica, incluso tanto de mujeres como de hombres. Existía en ambos casos. Y eso es lo que se prohíbe en la escritura generalmente como fornicaciones, las prostituciones, ¿ya? Más que nada está relacionado con ello. Y eso debían ellos abstenerse. Y por supuesto también nosotros, todos nosotros. En resumen, cada una de las prohibiciones está relacionada con algún aspecto específico del templo pagano y requiere que el creyente de origen gentil, no judío, se adapte a la halajá o a la ley judía, a la normativa vigente de la comunidad judía con respecto a los asuntos de idolatría. Es y fue y siempre será muy importante, como lo fue para los apóstoles, que los creyentes que no son judíos den testimonio de no ser idólatras. Si decimos seguir a Yeshua, estar en este camino, no podemos contaminarnos, ni acercarnos, ni relacionarnos con la idolatría, ni con sus asuntos, ni con nada relacionado a ello, ni contacto, ni alimentos, ni nada, realmente, ni ceremonias. Debemos realmente alejarnos de todo eso, y es decir, ellos aplicaron parte de la normativa vigente en su momento para las comunidades gentiles. Por lo tanto, hoy día también debemos pensar así. Lo que es idolatría para el judaísmo, el creyente gentil debe también mirarlo muy de cerca. Obviamente para no hacerlo, para alejarse de ello. De tal manera de dar testimonio para el pueblo judío, el pueblo de Israel, que realmente llevamos vidas transformadas gracias al Mesías.
La Torá escrita prohíbe cualquier tipo de adoración de ídolos, y los sabios de Israel habían puesto un buen número de cercas o normativas o mandamientos que distanciaban al pueblo de tener contacto con la idolatría. Estas barreras eran extrabíblicas. Sin embargo, los apóstoles las consideraron esenciales para mostrar una clara ruptura con la idolatría por parte de los creyentes gentiles. Ese es el punto. Que debían demostrar que ya no estaban más relacionados con la idolatría. Era muy importante si querían seguir siendo o injertados en Israel y vivir como uno de ellos, empezando a vivir como ellos, ¿cierto? Dando un buen testimonio. Pero puesto que eran mandamientos de hombres, y no directamente de la escritura, eran parte del yugo de la Torá oral, una carga de los sabios que habían colocado con mayor autoridad y peso que la Torá escrita. La Torá prohíbe la idolatría. Hay varias normas contra la idolatría, pero había muchas más cosas adicionales para evitar la idolatría. Y los rabinos, los sabios de Israel, también colocaron muchos cercos, muchos mandamientos o normativas para alejarse de la idolatría. Esa gran cantidad de cosas que alejaban de la idolatría, por ejemplo, era no comer con un gentil o con un no judío. En el libro de Hechos se ve una ocasión así donde Pedro no quería ir a la casa de un gentil a comer, porque era parte del momento. Solamente el comer con un gentil era considerado idolatría. Pero eso era una carga que no aparecía en la Torá. No está prohibido comer, ¿cierto?, en la mesa con un gentil, y menos si es una persona que Dios ha querido transformar. Pero ¿cuál es el punto? Que hay que dar testimonio de ello. Dios le dice a Pedro: no llames tú impuro lo que yo he purificado. Es decir, yo llamé a este Cornelio, yo lo he purificado, no lo llames tú impuro. No llames tú comer en su mesa como algo impuro. Pero, ¿qué requería ello de parte de Cornelio? Que por supuesto demostrara que no tuviera en su mesa cosas estranguladas, ofrecidas a ídolos, etc. Tenían que vivir realmente una vida ordenada y alejarse de la idolatría. Esto es lo indicado. Mientras que los apóstoles no estaban dispuestos a someter a los creyentes gentiles a tan pesada carga de tradiciones como la que mencioné, ni siquiera podían comer en casa de un gentil. O sea, si ellos se hacían creyentes en Yeshua, no podrían haber comido ni siquiera en casa de sus padres, si no eran creyentes. Obviamente, eso no era una carga que los apóstoles estuvieran dispuestos a colocarles a todos ellos. Cosas que el propio pueblo judío incluso no podía soportar o sobrellevar. Si consideraron esencial requerir a los creyentes gentiles guardar, algunas alejas rabínicas fueron estos 4 requerimientos importantes. Hasta el día de hoy. Únicamente con ese requerimiento, la comunidad judía recibiría satisfacción de los creyentes gentiles de que habían roto radicalmente con toda idolatría. Eso es lo que importa. Dar testimonio de nuestra vida como creyentes, pero también hacia el pueblo del Mesías. El pueblo donde hemos sido injertados. Debemos dar también testimonio hacia ellos. Finalizando, una reflexión. Un gentil creyente en Yeshua no debía ser un prosélito del yugo del judaísmo y de la carga de las tradiciones orales para participar de la sinagoga, pero tampoco debía dar un testimonio negativo al practicar idolatría. Ante todo, debía apartarse de ella y unirse a Israel en un culto racional. Y esta fue la imposición unánime de los emisarios, los apóstoles enviados de Yeshua. Esta es nuestra conclusión realmente. No les fue impuesto llevar demasiada carga, pero tampoco que no hicieran nada. También tenían que alejarse y demostrar y dar buen testimonio ante la comunidad de Israel, la familia de Dios en la cual hemos sido integrados. Que el Eterno les bendiga y nos veremos en una próxima lección. Shalom.